Vamos a ver esto. Hay un huevo de sombra. Acá para que no se queden con mucha duda. Video de Bitzer, vamos a ver ahorita. CPCAT para cargas térmicas. Videos de cargas son hojas de Excel para carga. Videos de clima es el equivalente a ello. CoolPack, CoolPro, CoolSelector es para calcular igual que el frío, igual que el que hemos, CoolTool, CoolSelector, todo esto que son de acá, ¿no? Son lo que vimos. ¿Cuántos software he enseñado para manejar propiedades? A ver, acuérdense. El frío y el otro, ¿cuál es? Solkane. ¿Se acuerdan? Solkane, frío, CoolPack, CoolPro, CoolSelector, CoolTool, CoolPro, CoolPack, son para lo mismo que hace el frío, lo mismo que hace el Solkane. El CoolSelector sí tenemos que ver, porque ese es para tuberías. El Bitzer lo vamos a ver ahorita. El Elite lo van a ver ustedes en aire acondicionado. El video de ciclo lo conocen, ¿cierto? Ductos es para aire acondicionado, para luz. Entonces, video de frío. Es fácil. La cuestión solamente es manejar. Cuando nosotros vemos el frío, ¿qué tenía? A ver, acuérdense, ciclos, refrigerantes, válvulas, tuberías, tenía varios, ¿no? Y solo entrábamos a ciclos, ¿se acuerdan? Solo entrábamos a este, que ya lo conocen. Siguiente programa que vamos a observar. Eso tenía. ¿Cuántas veces habrán entrado ahí? ¿Sí o no? Un montón. Joder, 30, 11. ¿Ya? Entonces, todo eso lo conocemos. Refrigerante, diagramas, propiedades. Tuberías no. Se lo vamos a mirar después. Ciclos, lo saben hasta por demás. Ahora vamos a ver el balance. El balance es para cargas térmicas. ¿Ya? Entonces ya se ubicaron. Entonces, este es para cargas térmicas. El programa balance nos sirve para calcular la potencia frigorífica de cámaras de conservación. Y en 10 minutos vamos a aprender cómo es esto. Así de simple. ¿Okay? Entran al frío, balance. Voy a dejarlo correr y después repasamos. ¿Le parece mejor? Estén atentos. De cámaras de congelación o de otros, en el caso de cámaras de enfriamiento rápido, túneles de congelación, continuo, discontinuo, etc. Vamos a analizar el de una cámara de conservación. En primer lugar, aparte de nombres de la empresa, el autor, etc., podemos seleccionar las condiciones exteriores. Esas condiciones exteriores pueden ser desde la norma ARRAE, condiciones climáticas incluso para todo el mundo, puede ser de la norma UNE o puede ser de la guía de condiciones exteriores de proyecto como más actual desde el 2010, que aparecen las condiciones de las diferentes zonas. Simplemente se Pequeño comentario, ¿no? Probablemente nosotros en el diseño tengamos que ir a la última opción, porque estas que están acá, la guía es para RITE, para Reglamento de Instalaciones Térmicas de España. Entonces le da fe de La Coruña, le da fe de Santander, de Galicia, de Barcelona, de todas las chivas, de Girón, ¿correcto? No nos sirve, ¿ya? Ya. ARRAE, sí, claro que nos sirve, ¿no? Pero no va a dar pues de
Arequipa, Lima, Trujillo. ¿Y qué pasa si estén en el Pedregal, si estén ahí en Omate, en Yunguyo? No va a haber, ¿no? Entonces, tiene la última opción donde ustedes pueden decir, bueno, inscríbeme en mi pueblito donde voy a hacer mi chivas. Y le ponen su propia condición. ¿Está claro? Entonces vamos aclarando con respecto a eso. Pero Arrae vota una gran cantidad ahí. Ahora, también he probado con inteligencia artificial, se conecta a la red climatológica del lugar y le da las condiciones, ¿no? Entonces le dicen pues, condiciones exactas para el Pedregal, pueblito ahí en Cayoma, Arequipa, Perú, Sudamérica, ¿no? En el mundo, pues, ya saben que nosotros nos conocen como Machu Picchu. Brasil por la pelota, Argentina por la pelota y la carne y así la cosa. Tú le preguntas a un asiático, un europeo, lo agarra mal parado en cultura y en Perú una mierda que en África, ¿dónde queda? Piensan así. Pero Machu Picchu sí se acuerda. Seleccionamos una localidad y aceptamos y me da las condiciones. Finalmente también se pueden poner pie manualmente o crear una base de datos de condiciones de usuario. En esta primera pantalla debemos especificar igualmente el número de funcionamiento de horas del equipo al día. Evidentemente no son las 24 pues que aparecerán los tiempos de desescarche. Normalmente estaremos barajando entre 20 y 22 horas de... Lo que toda la vida les he dicho. O sea, es al saque nomás. ¿Sí? El día de recreación no es 24 horas porque tiene que dar horas para el desescarche, ¿no? 20 es hielo eléctrico, 22 hot gas. Por lo general se toma así. Están viendo el sistema de hot gas hasta con 23. Más efectivo. Funcionamiento máximo al día. Y igualmente poner una coeficiente de validación a las cargas finalmente. A continuación, está comenzando con lo que nosotros hemos terminado, ¿no? Cuando hemos aplicado los factores de seguridad. Coeficiente de seguridad, ¿no? Yo les aconsejo, si han hecho el método de los factores a mano, y si no acabamos esto, el lunes lo continuamos, 5. ¿Ya? 10 ya sería un extremo. ¿Ya? Si no, le va a salir un sobredimensionamiento del proyecto. Y en licitaciones le va a costar caro. pasaremos a la carpeta de productos. Para seleccionar el producto, 1, 2, 3, 4, 5. Proyecto es información de datos, nombre de empresa, situación climatológica y situación de la cámara, porcentaje de seguridad y tiempo de funcionamiento. Eso está en la carpeta proyecto, ¿conforme? Carpeta productos. Aquí ya viene lo bueno. lo más fácil es abrir una base de datos. En esa base de datos tenemos muchos productos. Por ejemplo, vamos a manejar la naranja. Esa naranja nos dice que para estas cámaras de conservación tiene el calor específico antes de la congelación de 3,81. Si hubiéramos elegido una cámara de congelación con posibilidad de congelación, nos daría el calor específico antes y después de la congelación, así como el calor de congelación. En este caso, como es una... ¿Saben lo que está hablando, no? El calor específico antes y después de la congelación en cámara de congelación. ¿Notó? Ya. Entonces, él ha dicho que está usando la base de datos del programa. Que ustedes, lo más probable es que la usen, ¿no? A menos que tengan un producto que no esté, ¿no? O sea, hay que escribir sus propiedades. Pero, por lo general, tiene una cantidad brutal, ¿no? De frutas que de repente ni las conocemos, ¿no? Tati, por ejemplo, ¿no? Parece la tuna, ¿no? Tiene un montón, ¿no? Con el membrillo así conocido, etcétera, ¿no? Plátano verde, bueno, plátano, ese que no comen los venezolanos, también pueden poner ahí plátano maduro, ¿correcto? Entonces, fruta y respira, tenemos el calor de respiración, a
a 25 grados y el calor de respiración a 0 grados. Ese tipo de producto. Calor de respiración es el calor que estaba en las tablas, que son cuando los productos siguen madurando después que han sido cosechados, ¿no? En las tablas de RAE aparece uno solo, pero en realidad eso es un poco función de la temperatura, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden tener la posibilidad de manejar, ¿no? De acuerdo a esos datos que tienen, ¿no? Productos se tiene una densidad de almacenamiento normal de alrededor de 140 kilos metros cúbicos. Son densidad. Ese dato es recontra clave. Por favor, presten atención, porque cuando se diseña a mano, que es, yo les aconsejo que también siempre en un proyecto hagan un sondeo a mano, porque el software es potente, ¿no? Esa densidad de almacenamiento le dice todo. ¿Qué significado tiene? Que tienen por ejemplo, para este caso, 140 kilos por metro cúbico. O sea, tienen un metro cúbico y en ese metro cúbico el diseño que está proponiendo para eso significa que van a haber 140 kilos del producto en ese espacio volumétrico. Ustedes lo pueden cambiar. Pueden poner 200, 300. ¿Cierto? Ustedes tienen que tener en cuenta el indicador del agua. El agua en un metro cúbico entran 1000 kilos. ¿Cierto? Entonces, ustedes, la mayor parte de los productos les he dicho que tienen una densidad parecida del agua. Ni loco que ese valor pues sea mal medido, ¿no? Ni siquiera cercano, porque si no, toda la cámara va a estar ocupada. ¿Entienden? En cambio, cuando ustedes dicen 140, están diciendo de que en un metro cúbico de la cámara está separándole 140 kilos de producto. Entonces queda un espacio que en las cámaras tiene que haber pasillos, la diferencia entre el último pallet y el techo, la zona de los evaporadores, la zona de entrada para que entre el patio, ¿no? Nunca puede ser de 1000. Estarían poniendo prácticamente, claro, depende de la densidad del producto, pero la densidad del producto les dije la vez pasada que casi todos se parecen a la del agua. Nosotros somos 83% de agua, de líquido. Una aplanadora nos escurre solo que haya 17% de masa, de piel y huesos. Todo esto es agua. ¿Cierto? La sandía es agua. ¿No? La fresa es agua, las naranjas, casi agua, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ojo, porque ese dato es clave. Cuando ustedes diseñan a mano, no a mano, cuando diseñan con el sistema de los factores, es un diseño que ustedes mismos van trabajándolo. No sé si algo veremos ahorita, no lo sé, de repente sí, ojalá. En este ya está establecido. O sea, aquí hay un punto de quiebre entre el diseño con los factores y el diseño automatizado. Y lo va a seguir dando vuelta. Aquí está la clave. Cuando diseñemos en el otro método, hemos comenzado con este, ¿no? Ustedes van a decir, este es mi pallet, voy a poner 8 acá, 8 acá, 16, voy a dejar este espacio y lo voy haciendo en el AutoCAD. O sea, van haciendo sus propios espacios. Ustedes están diseñando. Voy a dejar esta altura, voy a dejar esta distancia para la pared. Ustedes están diseñando. En el otro ya le están dando una densidad de carga, le están dando una densidad de almacenamiento. Esto lo pueden ustedes cambiar. O sea, mientras más alto sea este valor, entonces el producto va a estar más apiñado en la cámara. Ustedes dirán, pero no quiero que pase ocioso, por hermano. Sí, pero tiene que ser racionalmente los pasadizos y las zonas de operación del traslado, lo que se llama el acarreo del material, ¿no? Si no, sonamos.
¿Correcto? Muy bien. Ya el almacenamiento, descontando ya el tema de pasillo, contabilizando el tema de pasillos, etc. Muy bien. En general, este tipo de producto, la naranja, se puede almacenar en periodos cortos a unas ciertas condiciones de temperatura y humedad o periodos largos. Si decimos en este caso, por ejemplo, periodos largos, tenemos ya todos los datos. Cuando veamos la tabla de la RAE, es decir, ¿quieres para periodos largos o para periodos cortos? Hay una compatibilidad entre lo que le pide el software y lo que manejan los factores de la RAE. No es lo mismo, sino que esto está incorporado en el software. Trasladados a esta pantalla. Igualmente podemos modificarlos en este momento, si no. Ha abierto. Ha ido acá. Ha escogido el producto. Han seleccionado, lo cierran y ya lo cargó. Ya lo cargó. ¿Correcto? O sea, así tienen que trabajar, ¿no? Bien, y ahora hay que seguir llenando esto, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, sigamos. Lo deseamos. Incluso podríamos intentar adivinar cuáles son estos calores específicos con un tanto por ciento de agua. Esos calores específicos también son variables con respecto al contenido del agua. Si lo conocen, el contenido del agua lo puedo variar, si no, dejen el recomendado. Eso es un análisis, ¿no?, del porcentaje de agua no adicional que puede cargar, si lo conocen. Nosotros podemos poner como temperatura de la cámara una determinada o relacionarla con el producto. Si tenemos ticado este tip, evidentemente estamos diciendo que la temperatura y la humedad relativa de la cámara sea la del producto que acabamos de seleccionar en la base de datos. Esta selección naranja automáticamente ya le pone, eso ya está prefijado, porque lo arrastra de la base de datos. Igualmente tenemos que especificar la temperatura del producto y la capacidad de la cámara. Si en este caso decimos 50 toneladas de esa cámara. Tienen que ver a qué temperatura entra el producto. De repente ha pasado por la sala de procesos, entonces entra a 15 grados. De repente te entran a más temperatura y ustedes lo pueden cambiar, eso se cambia. Capacidad de la cámara. Aquí viene el detalle. Entonces ustedes dicen, yo le pongo 50 toneladas, o lo que le ponga. Entonces, lo que le va a dar el software son las dimensiones de la cámara. Cuando ustedes trabajan los factores de la RAE, ustedes van a colocar sus pallets y de acuerdo a lo que ustedes colocan, de acuerdo a la cantidad que han metido, van a deducir qué tamaño tiene. ¿Entienden? Porque ustedes han dejado sus espacios y todo, el otro no, ya le da una densidad de carga. Entonces de frente le va a dar las dimensiones. ¿Está claro? ¿Ya? Pregunten todo, porque acá tienen examen. Esa sería la capacidad máxima de la cámara de ese producto. Claro, llena, ¿no? ¿Cuánto entra diariamente? Bueno, en las cámaras grandes el porcentaje de entrada diaria del producto suele estar entre el 10 y el 20% y cámaras pequeñas. ¿Cuánto entra? Eso no es el acopio, eso es la cantidad de días para la que está proyectado. ¿Se acuerdan que le dije el famoso ejemplo de acopio 60 toneladas por día para 5 días? Que siempre lo tomamos como base, ¿no? Significa que la cámara, si ustedes le ponen porcentaje de entrada diario, le ponen 20, significa que la cámara se va a dar en 5 días, ¿conforme? ¿Conforme? Si usted le pone un 50, se va a llenar en 2. ¿No es cierto? Eso le está diciendo, ¿cierto? Hasta que llegue a su máxima capacidad. ¿Ya? Entonces, tienen que relacionar cómo se introducen datos en el software y cómo es a mano. O sea, la clase de hoy, de lunes, están así. Se la pierde hoy, el lunes está perdido. Que ya podríamos llegar hasta un 50% de producto extra diario.
en general no son mayores porcentajes. Ese producto lo podemos incluir con la existencia de embalajes en función de un tanto por ciento del peso y un calor específico pues de maderas, plásticos o la existencia de palés. Hay un dato de difícil estimación que es el tiempo de puesta a régimen. Ese tiempo de puesta a régimen significa qué cantidad de horas va a tardar el producto a alcanzar la temperatura de la cámara. Claro. Dato clave para potencia calórica. ¿No? Arrae te recomienda una cantidad de tiempo. ¿No? Ya te viene prescrito. 20 naranjas, un día, 24 horas. Usted lo puede cambiar. ¿No? Por lo general, eso se cambia en función a los turnos que ustedes quieran tener. ¿No? Y se puede bajar, le mencioné, con las cortinas de hule. ¿Ya? Bien, entonces, por eso es clave, ¿eh? Porque, ¿qué pasa si lo dejo como lo que me recomienda? Estoy hablando de la potencia más económica. La más económica. Pero ya saben que si ustedes ponen 24 horas, significa que el lote de acopio, si son 60 toneladas por día, pues las 60 toneladas, su sistema tiene que manejarlo para 60 toneladas porque solamente 60 toneladas pueden hacerlo en ese día. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, si ustedes tienen que ver las líneas de producción, entonces dicen, pero yo puedo poner 2 líneas de fajas transportadoras, 4, 15. ¿No? Eso me decide mis líneas de producción de procesamiento de productos. ¿Se dan cuenta? Sí. De repente lo estoy confundiendo, pero lo estoy hablando como es en la realidad. Si fuese otra cosa, ya hay problemas, hay algún problemita, calculen eso. Pero eso en la práctica es muy teórico. Acá entiendo cómo es todo. Depende de la superficie que tenga de contacto del producto con el aire dentro de la cámara, y depende de la forma que tengan esos embalajes y depende igualmente de la convección o el movimiento de aire que exista. Valores más bajos de 10, 12 horas de temperatura del tiempo de puesta a régimen lo que hacen es innecesariamente aumentar la potencia de la instalación cuando realmente no es capaz el producto de transmitir por convección esa cantidad de calor y realmente estaríamos ante cámaras de enfriamiento rápido o túneles de congelación con unas velocidades de aire mucho más mayores. Mínimo, ustedes pueden depositarse con respecto a los turnos usando mantas para que se ayuden, porque si ustedes le ponen también un tiempo ahí de 4, el papel aguanta todo, ¿no? Pero va a ser bien difícil que logren el enfriamiento en ese tiempo tan corto y la potencia se le va a disparar, ¿no? Si ustedes ponen 4 horas, la potencia es 6 veces más de la que recomienda el económico RAE, ¿no? Entonces, justo para eso las mantas, ¿no? Las situaciones atenuadoras para eso. En general podemos afirmar que el tiempo de puesta a régimen razonable estará sobre las 15-16 horas. Vamos a ver. Claro, 16 horas se está poniendo de repente una zona holgada para poder responder ese siguiente lote, ¿no? Poner estas 15 horas. En este momento aún no hemos introducido este producto dentro de la cámara. Para introducirlo le tenemos que dar a este botón y entonces ya sí que... Cuando han llenado los datos, ponen esa flechita añadir y recién le está cargando la carga. Ahí ya le cargó en kilo para de frente. ¿Está claro? Ya le cargó. Nos pone qué cantidad de tiempo de régimen razonable estará sobre las 15-16 horas. Mientras usted no le ponga la manito, en estos momentos aún no hemos introducido este producto dentro de la cámara. Para introducirlo le tenemos que dar a este botón y entonces ya sí que nos pone qué cantidad de potencia le va a hacer falta para enfriar el producto que se está introduciendo, qué cantidad por respiración, por enfriamiento de embalaje o por enfriamiento de palés, y en este caso aparecen los 10,29 kilovatios totales. Igualmente nos aparece en energía qué cantidad de energía es necesario
sacar del producto que estamos introduciendo en la cámara. Podríamos añadir nuevos productos a la cámara de la misma forma que la vista hasta este momento. Nunca una cámara se trabaja como si fuese un refrigerador donde le meten de todo, ¿no? Realmente es un solo producto. Pasemos a continuación al diseño de la cámara. Como el ordenador le hemos indicado la densidad de almacenamiento del producto y la capacidad del producto, sabe qué volumen de cámara debe de contener. Ustedes les han dicho que tienen 50 toneladas, les han dicho que tienen un almacenamiento de 140 kilos por metro cúbico, y han hecho todo, entonces el software le dice, mira, tu cámara tiene que tener 7,80 metros de ancho y 11,6 de largo, si quieres esa expansión. 4 metros de alto. Te da la dimensión. ¿Correcto? Ahí ya está dimensionado. Ahora, ustedes ahí también pueden redondearlo. ¿Correcto? En el momento que ustedes modifican eso, lo que están modificando es la densidad de carga. ¿No? Claro, si están siguiendo este método y acá tiene 7,80 metros, no le van a poner acá P3. Ya pues toda su proporción que le está haciendo el software se la tiran abajo. Ahí solamente para redondearlo. Si nosotros ponemos una altura de 4 metros, el ordenador nos propone una cámara de 7,8 por 11,6 metros. En este caso podemos o bien aceptar esos valores o bien modificar y estimar como 8 metros por ejemplo, 12 metros de cámara. Respecto a los paneles, él nos indica que para este tipo de cámaras la legislación básicamente nos dice como máximo 8 vatios por metro cuadrado o 6 en el caso de congelación. Nos dice que espesor de panel deberíamos de introducir para tener esos 8 vatios por metro cuadrado en función de cuáles son las condiciones exteriores de la cámara. La cámara se puede situar en el interior o definir una cierta temperatura de los alrededores. Si decidimos que está en el interior, se entiende que esa temperatura se corresponderá con la temperatura de proyecto de la localidad. Si observamos, ese 885 se correspondería para dar justamente esos 8 vatios y probablemente no nos faciliten espesores de ese tipo. Si nosotros cogemos ese poliuretano, el espesor normal, pues tenemos ahí de 10, 12, 12,5. Si ponemos un espesor de 10 centímetros y le damos a aceptar, nos recalcula y nos dice que para ese panel de 10 centímetros tenemos una cantidad de calor perdida de 7,1 vatios. Poliuretano expandido, hay poliuretano inyectado, hay poliestireno expandido, que es el tecnopor. Ustedes pueden cambiarlo, ¿no? Entonces le va a dar espesores distintos, ¿no? Con poliuretano, por ejemplo, tienen 10 centímetros, que son casi 2 pulgadas, ¿no? Entonces, automáticamente ustedes pueden cambiar el aislante que están usando. Pero generalmente esas son paredes que ya vienen predispuestas como si fuesen trailer, ¿no? Se correspondería para dar justamente esos 8 vatios y probablemente no nos faciliten espesores de ese tipo. Si nosotros cogemos ese poliuretano, el espesor normal, pues tenemos ahí de 10, 12, 12,5. Si ponemos un espesor de 10 centímetros y le damos a aceptar, nos recalcula y nos dice que para ese panel de 10 centímetros tendremos una cantidad de calor perdida de 7,1 vatios por metro cuadrado en esa situación. Igualmente lo tendríamos para suelos. Si observamos en paredes y techos lo hemos hecho de forma global, pero incluso podríamos hacerlo, diferenciar lo que es. Esta es una opción. Cuando ustedes entran a paredes y techos iguales, es lo normal, ustedes pueden individualizarlo. Entonces pueden trabajar paredes, ¿no?, de una forma, paredes norte, paredes sur, oeste, este, diferenciado, techo y suelo. No tienen diferenciado. ¿Correcto? Si no usan el diferenciado, lo toma genérico para todo. El techo, lo que es el suelo y lo que son todas las paredes según las diferentes orientaciones. Y podríamos ir. Esto les ayuda porque podrían ser que tengan ustedes una pared orientada al sol y tiene diferentes condiciones. Incluso pues poner diferentes espesores o diferentes condiciones exteriores para
diferente cantidad de calor perdido por las diferentes paredes. Si pasamos a otras cargas, una primera carga importante es la del... Acá la situación es diferente. Cuando ustedes van con las cargas, entonces, con el método de la RAE, dicen que el espesor económico es este. Ya te lo da. Acá, ustedes pueden cambiar el material y decirle, voy a poner un espesor más grueso. No trabaja con un espesor económico. Ustedes ponen. No, pueden trabajar ambas cosas, ¿no? Las tablas le dice eso y lo añaden con el software, están combinando momentos, ¿verdad? En el momento que ustedes fijan el material y fijan el espesor, le fija batiaje por metro cuadrado de carga. Batiaje por metro cuadrado de carga. Es evidente que si ustedes ponen un espesor de 3 pulgadas, me va a dar 10 vatios por metro cuadrado. Si ustedes ponen solo 2 pulgadas, ¿no? Entonces su pérdida va a ser mayor. ¿Estamos? O sea, el criterio del software, el criterio de las cargas manuales, o con los factores, ¿no? Es equivalente, pero tienen caminos distintos. Si eso uno toma, tiene un poco de infracción, no sé, vamos a ver qué tal en el examen, ¿no? Ahora, acá entramos a lo que son renovación de aire, esa renovación. Otras cargas. Proyecto, producto de lo que pasamos, diseño de la cámara, sus dimensiones, aislamiento. Vamos a ver otras cargas. De aire va a depender de cómo sean las condiciones de trabajo, que las hemos estimado como normal, trabajo intenso, existencia de cortinas de aire o grandes periodos de almacenaje. Si tenemos trabajo intenso, observamos que el número de renovaciones al día sugeridas es a ese nivel. Te dicen, trabajo normal, o trabajo intenso. Ustedes califican eso. Y automáticamente les sale el volumen de renovación de aire. Cuando hacen el método de los factores, le van a dar una tabla donde entran con el volumen, es decir, el número de renovación. Pero, si usan cortina, al final le dicen baja aumentante. Si tienes trabajo pesado, duplica. Si tienes trabajo con protector con cortina de aire, baja del 60%. Eso es con los factores. Acá tú tienes que estar escogiendo. Perfecto. De la cámara de 8,82, mientras que para el normal es prácticamente el 50% de 4,40. Las condiciones de renovación, el número de renovaciones se pueden modificar igualmente a un dato concreto o se pueden asumir como esas renovaciones sugeridas. El aire de renovación pues viene en las condiciones exteriores, que en principio se toman las condiciones exteriores, aunque también podía modificar. Esas condiciones exteriores son las condiciones de diseño que pusieron del clima del lugar donde están haciendo, ¿no? De las jalas. Ahí también ustedes podrían, si la cámara está metida entre un sobretecho, digamos, las cámaras están metidas en el coliseo, un sobretecho típico, ¿no? Ustedes podrían pensar que esa temperatura no sería la temperatura del aire expuesta, sino una temperatura más baja. Iría bajando las cargas. O sea, tienen que tomar muchas decisiones, ¿no? Para el caso de que el aire proviniera de otras cámaras o de unas antenas. Ustedes en el examen, muy difícil calificar esto, tienen que ponerlo, ¿no? Asumí esto por esto, ¿no? Al final van a llegar a un resultado, nunca todos igual, pero tampoco, si yo les pongo los parámetros, tienen que estar dentro de un rango, ¿no? O sea, si la carga sale, su respuesta es 4.5 ton, no le va a salir de 100, 80, ¿no? Eso es, ¿no? Pero que unos 3.8, 4, 4.2, 5, ya 6 es mucho, ¿no? Cámaras a otras ciertas temperaturas. Respecto al número de personas, debemos de indicar que sería el número de personas que están trabajando constantemente en la cámara.
entradas erráticas, no debíamos de considerar número de personas. En iluminación, realmente en estos momentos ha bajado bastante la potencia de iluminación con la asistencia de LED y podemos estar ante el orden de 3 vatios por metro cuadrado. Máquinas y motores, estamos hablando de Fenwick, etc. Respecto a los ventiladores, bueno, es realmente la potencia del ventilador que tienen los evaporadores. Cuando ya hemos seleccionado los evaporadores tendremos exactamente esa potencia y se la podemos especificar. En estos momentos es lo más normal trabajar con un tanto por ciento. Ese tanto por ciento está entre 4 y 6% de la potencia del evaporador. Y con todo esto ya tenemos los resultados de la potencia de esta cámara frigorífica con las dimensiones y nos aparece especificado para el producto cuál es la potencia que hace falta para enfriar, para respirar el producto, embalajes palés, el tema de qué cantidad de calor se está perdiendo por las paredes, cuáles son las pérdidas debidas a los ventiladores, a la renovación de aire, eliminación, etc. Produciendo una potencia de 15,5 kilovatios. Como tenemos hemos especificado un 10% de coeficiente de ya le agregó el 10%. Iríamos a 17 kilovatios. Como están trabajando 20 horas sobre 24, nos vamos a 20,5 finalmente como la potencia que deberíamos instalar en esa cámara. Claro, 17. Si observamos aquí los datos que el programa nos ha tomado. 17, ¿no? Eso es, como estamos nosotros afectados a 20 horas, ¿no? Automáticamente, ¿no? Tenemos que dividir entre una cantidad menor para que me salga ese 20-25. ¿No? Que sería los 20-24 avos, ¿no? O sea, le aumenta el factor a 20.5. Y ya la potencia por metro cuadrado ya es, este es su resultado. Ustedes tienen una carga de 20,5 kilowatts para esta cámara de naranjas. Entre 3,52, es como ir entre 4, ¿no? 5, les sale más o menos unos 7 a 8 tonos. Y ese es su carga. Con esa placa que tienen ustedes, que es 20,5 o en las unidades que ustedes quieran, se les abren las puertas para todo. Con eso diseñan todo. Mejor dicho, seleccionan todo. Seleccionan compresor, condensador, válvulas, tuberías, accesorios, todo. Todo. Ahora, eso es potencia frigorífica. Cuando ustedes enlazan eso con el programa, los va a llevar a la potencia del compresor. Es otra cosa, que es potencia mecánica, es potencia calórica, carga. Entonces lo pueden exportar. Por defecto. Esto lo podemos modificar desde ver en valores por defecto. Nos va a aparecer el flujo de calor que va a estimar por defecto en congelación, en conservación, los coeficientes de convección, el material que está ahí delante, el incremento de temperaturas en diferentes orientaciones cuando da al exterior, las relaciones de largo y ancho de la cámara para estimar la longitud del defecto de la cámara, pueden hacer ciertos ajustes o el producto por defecto establecido. Todos estos valores se pueden modificar y evidentemente se podría modificar. El programa cuando arranca trabajará con estos nuevos valores por defecto. Cuando estamos en otras aplicaciones que no sea cámara de conservación o cámara de congelación, por ejemplo si estamos en una cámara de enfriamiento rápido discontinuo, pues entonces la única cosa de diferencia fundamental es que en el tema de los productos, que se ha cambiado la forma de la entrada del producto, sobre todo cuántas toneladas entran y qué tiempo para llegar a puesta de régimen, ya que es una cámara discontinua, o si lo que tenemos es una cámara continua, pues lo que nos va a dar son las toneladas de entrada diaria, pues en el caso de, por ejemplo, pues un túnel de congelación continuo. En este tipo de cámaras, túnel de congelación o de enfriamiento rápido, otro de los datos fundamentales que varía mucho es el tanto por ciento correspondiente a los ventiladores, puesto que la velocidad que se requiere en esas cámaras es mucho mayor. Es ráfagas de aire. Respecto al producto, quiere decir, evidentemente, en esas cámaras de enfriamiento tenemos que decir cuál es la temperatura final del producto, que en este caso se diferencia de cuál es la temperatura de la cámara. Con esto
esto, pues termina la aplicación sencilla de esta